Bueno, tenían ahí como un pequeño bosquejo nada más para que puedan culminar con su desarrollo, ¿sí? Bueno, ya habíamos discutido un poquito el sistema, cómo era, esa distribución de 4 cargas, o sea, que formaban lo que uno llama el cuadripolo, y de alguna manera nos pedían calcular el vector campo eléctrico en el punto P debido a esa configuración, ¿no? Entonces, a ver, no sé qué pasa. Dame un segundo porque algo pasa con la computadora. Bueno, no sé qué le pasa a la computadora. Bien, entonces, como les decía, un poquito esa era la configuración que tenemos y nosotros ya sabíamos del previo estudio del dipolo eléctrico a qué era igual el campo eléctrico em, originado, ¿sí? Por esta configuración de dipolo, ¿sí? Esa expresión que está ahí arriba. Entonces, es como que por ahí el chiste del cuadripolo es pensar que tenemos, ¿sí? Dos dipolos, un dipolito acá y un dipolito acá, ¿no? Este punto que está acá es como mi punto de referencia, ¿sí? Entonces hacer el análisis haciendo la superposición de efectos, pensando entonces que tenemos dos dipolos, ¿sí? Entonces, esta expresión que tenemos acá, que la podemos ver, lo único que hicimos ahí es reemplazar en vez de la expresión que teníamos antes directamente, o sea, podemos escribir d sobre 2 como A directamente. Y de ahí comenzar. Entonces, en principio uno puede, se fijan, tenemos este dipolo que está acá. Si no estaría este dipolo de la derecha, ¿no? Este que está acá, fíjense. O sea, tenemos un campo entrante, por ejemplo, originado por esta carga. Un campo saliente originado por la otra carga, que es positiva. Entonces, es como que el aporte vectorial de los dos, ¿no? Nos va a dar un campo que apunta hacia arriba, ¿sí? Que podemos llamar, por ejemplo, E1. No recuerdo si este es el que le puse 1, ahora vamos a ver. De manera análoga, si consideramos el dipolo de la derecha, ¿sí? Tenemos un campo que apunta saliente, un campo que apunta entrante. Y el aporte vectorial de ambos nos va a dar un campo que apunta hacia abajo. Que obviamente no son iguales porque los dipolos están separados, ¿no? Bueno. Evidentemente este es el campo E1. Seguramente todos pudieron llegar acá, ¿sí? El campo E1 obviamente está en el eje Y, digamos, en una coordenada. Sí. En un eje Y. Bueno, no sé si todos llegaron ahí, pero ahí podemos ver el campo E1 y el campo E2, ¿sí? O sea, directamente de la expresión del campo originado para un dipolo. No hay otra magia más que esa. O sea, esta es para un dipolo. Entonces lo único que hago es que pongo mi cero
en el medio de los dos. Y fíjense, para el campo de 1, este X es un poquito más grande porque está separado, ¿sí? Y este está un poquito más cercano, ¿no? Obviamente el campo total va a apuntar hacia abajo, ¿sí? Eso de simple inspección, porque obviamente está más cerca, ¿no? Esta configuración que está acá. Bueno, queda superponer esos dos efectos. Ya me olvido completamente y simplemente tengo en cuenta esos efectos. Y al hacer la resta queda bastante simple. Digamos, esto que está acá, 2QA, cuando restamos los dos, es algo común, entonces sale afuera. ¿Sí? Y quizás un pequeño truco sería distribuir estas cositas, o sea, resolver esos trinomios, ambos que están acá. Una vez que resuelvo los trinomios, saco factor común, podría sacar factor común x cuadrado, acá adentro, ¿no? Cuando saco factor común cuadrado, x cuadrado, digo acá, en todo este denominador que tenemos aquí, ¿sí? Nos va a quedar seguramente 2 sobre a, ¿sí? Sobre x, que eso vive, pero también nos queda un a cuadrado dividido de x cuadrado y este a cuadrado también dividido de x cuadrado, que ambos van a tener que hacer en esta condición de que x es mucho mayor que a, ¿no? Bueno, una vez que sacamos factor común x cuadrado, podemos elevar al cubo, o sea, a la 3 medio, perdón. Y cuando hacemos eso nos queda un x cubo, que es el que sale afuera, que es el que había sacado como x cuadrado, ¿no? Bueno, luego ya viene fácil porque directamente al hacer esa cuenta nos va a quedar 1 más 2a sobre x en el denominador, que es lo mismo que tenerlo a la menos 3 medio. O sea que este sería como el primer paso, llegar acá a esta expresión. ¿Sí? Y luego simplemente aplicar la serie binominal, ¿no? Así que, digamos, en este término que está acá, ¿se acuerdan eso? Eso es bastante clásico. Cuando uno tenía 1 más x elevado a la n. Si nos quedamos con un desarrollo de primeros términos, nos queda 1 más x por n, ¿no? Entonces por eso de acá nos queda acá abajo esto, nos queda acá abajo este. Y luego terminar de operar y nada más, ¿no? Nos queda directamente el x a la cuarta, porque bueno, acá empezó a jugar un poquitito y se ve claramente como este 1 con este 1 se va. ¿Sí? Pero este me queda, este sobrevive, este menos, ¿no? Porque este es negativo. Con este negativo son 2 veces eso. Y también el resultado me saca el signo negativo, que va con la interpretación que teníamos al principio, de que el campo en el punto P termina apuntando hacia abajo porque es mayor esta contribución E2, porque obviamente está más cerca del punto P. ¿Habían llegado más o menos hasta ahí? Bien. A mí Ah, particularmente, lo de la ¿acá? serie, lo que no sabía, cómo transformar esa serie binomial, digamos, esa parte es lo que... Yo había llegado hasta ahí, hasta la resta de las raíces a las menos 3 medio, pero me Perfecto. faltaba poder bajar, convertirlo Ah, a ok. la parte Eso, de abajo, sí. digamos. La Sí, serie, que no la esto, sabía esa conversión. Tenía pinta de una serie, lo había visto cómo se hacía, pero sí, es no bastante sabía qué clásico. era, cuál serie era. Ok, no pasa nada. Eso es algo para recordar más. Seguro que lo vieron en algún análisis por ahí. Sí. Em, bueno, respondo lo primero, simplemente acá, para poder llegar al tercer renglón, ¿sí? A este renglón que está acá, tenés que trabajar con el denominador, ¿sí? En el denominador
primero resolvés el trinomio, te queda x cuadrado más 2x por a más a cuadrado. Con este a cuadrado te quedan 2a cuadrado, ¿no? Eso sería como lo primero. Luego sacar factor común x cuadrado. Sí, todo acá adentro, todo adentro de esto, mira. Siempre hay. Una vez que sacas factor común x cuadrado, te queda x cuadrado común d, ¿no? Te va a quedar 1, ¿sí? Te queda 2a sobre x, ¿no? Porque este estaba golpeado con x, pero le está sacando un x cuadrado, ¿no? Y te tendría que dar 2, o sea, 1 a cuadrado de acá y este a cuadrado, ¿no? Entonces serían 2 a cuadrado. Así. Y este no tenía x, o sea que este te queda sobre x cuadrado, ¿no? Así. Y encima todo esto está a la 3 media. ¿Está bien? Eso es el denominador. Entonces, ahora es un poco instructivo. Fíjate que este 3 medio golpea el x cuadrado. Entonces te queda x cubo y es el que sale acá afuera, el que decía. Y después acá, esto tiende a 0 porque, bueno, está claro que x es mucho mayor que esa, la condición que habíamos puesto. Entonces, no directamente ya lo descartas ahí. Y ahí tenés tu 1 más 2a por x, ¿no? Todo elevado a la 3 medios, pero está en el denominador. Por eso es lo mismo ponerlo arriba con ese menos 3 medios. Y luego aplicar el desarrollo en serie, ¿no? Así que ahí, a grado 1 ya quedaría. Ese era el enunciado. ¿No? Y ahí está la condición para que es mayor a. Bueno, un poquito de matemática nomás para empezar la mañana. Claro, porque estamos en la condición de x mayor a, mucho mayor, fíjate que lo dice el enunciado, ¿no? ¿No? Entonces, por eso el cuadrático sí tiende a 0, pero este no, ¿no? O sea, digamos, si este va a 0, este va mucho más, ¿no? Entonces, vamos con este, ¿no? Y con seguridad. Okay. Bueno, nada más que eso. Después en las salitas, si hay alguna cosa puntual, me consultan, no hay ningún problema. Bien, nosotros, el encuentro anterior, estuvimos trabajando con lo que son las carguitas puntuales y evaluando el campo eléctrico en un punto y vimos que el campo eléctrico es una propiedad del punto y que para calcularlo, fíjense como hicimos acá en el punto P, ya no pusimos más una carguita de prueba y nos fijamos si había fuerza, sino directamente ya tenemos expresiones para calcular el campo debido a una distribución de carga. Entonces, en esta segunda parte, ¿sí? Que van a ser nuestras 3 clases destinadas más o menos al campo eléctrico, para que se hagan una idea, el jueves también vamos a estar con campo eléctrico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos, por ejemplo, una distribución continua de carga? ¿Sí? Ya nos olvidamos un cachito de que teníamos las cargas todas separadas, sino que, por ejemplo, acá las tenemos todas pegoteadas, ¿sí? Están todas las carguitas pegoteadas acá. En este caso, en una distribución muy común para poder calcular, o sea, muy convencional, digamos, cuando uno empieza a estudiar estas cosas, que es lo que uno llama la línea de carga infinita, que es como un hilo que está completamente cargado. Pero no solamente eso, sino que su carga por unidad de longitud es constante, ¿no? Quiere decir que tiene un lambda, de manera tal de que la cantidad de carga, ¿sí? Que tengo por unidad de longitud, en este caso la longitud está expresada con diferencial S, simplemente por el dibujo, ¿sí? También le podemos poner diferencial L, diferencial X en función de mi distribución y de la nomenclatura que utilice. Entonces, por ejemplo, si el problema apunta a que calculemos el campo eléctrico dividido a toda esta varilla,
que es infinita, insisto. El dibujo por ahí no lo expresa, pero lo estamos calculando para algo infinito. Podríamos calcularlo para algo finito también, ahora vamos a ver cómo lo haríamos. En ese caso, por ejemplo, simplemente lo único que tenemos que hacer es resolver una integral. Entonces, esta expresión de campo que tenemos acá es la misma expresión de campo que teníamos antes, ¿sí? Donde le teníamos el campo igual a una constante por la carga generada de campo dividido R cuadrado. En este caso, entonces, como tengo que calcular el campo eléctrico debido al aporte de un montón de cargas, esto se transforma en una gran sumatoria, o sea, por ende es una integral, porque tengo que sumar el efecto de todas las cargas, ¿sí? Entonces, ya tenemos expresión, simplemente hacemos extensiva la expresión que usábamos para las cargas puntuales, la hacemos extensiva para calcular una distribución continua de carga. Entonces, en este caso, fíjense que lo que voy a hacer es transformar mi diferencial de Q, ¿sí?, por lambda diferencial S. ¿Por qué? Porque es una gran ayuda que, si bien la carga no es constante, porque está claro que yo a medida que me alejo un cierto ángulo alfa, como se ve acá, voy a tener más carga, pero también voy a tener más longitud. Entonces lo que permanece constante es lambda, entonces es instructivo meter lambda porque es algo que va a ser constante y por ende va a salir afuera de mi integral. Por otro lado, voy a hacer un análisis geométrico y simple en este caso, porque por ejemplo, si yo tengo en cuenta cualquier pedacito, ¿no? Lo puedo hacer con cualquier pedacito, por ejemplo este que está acá, como está en el dibujo. Muy convencional, ¿sí? Todos los libros se realizan de una u otra manera. Pero fíjense que tenemos esa contribución de carga de ese pedacito, entonces si eso es positivo, ese diferencial de Q que tenemos acá, ¿no?, el que está rayado en azul, origina, es mi diferencial de Q generador, ¿sí?, de campo eléctrico, y origina este diferencial E que está acá, ¿no? Eso por un lado. Está claro que eso es esta expresión, ¿no? La expresión que está resaltada. Bien. Entonces, ese diferencial de Q lo que voy a hacer es ponerlo como lambda diferencial S, y ahí estoy en ese caso. Ahora, para poder resolver la integral, tengo en cuenta que si este es mi vector diferencial de E, mi diferencial de E lo puedo descomponer, ¿sí?, en un diferencial de seno, que es este, y un diferencial de coseno de alfa, ¿no? Entonces, si se fijan, como tenemos una línea de carga infinita, no importa dónde yo me pare, porque este pedacito en azul va a tener también, como supuesto en otro lado, va a tener otro pedacito por acá, de manera tal de que pase exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, se han dado cuenta ya que en realidad, si uno se pone a ver, ¿no?, Tiene simetría. claro, hay una simetría como absoluta, digamos, ¿no? Y todos los campos que se encuentran en el eje Y se van a anular, ¿no? Todas estas contribuciones de campo en este eje, no hay contribución de campo en ese eje, digamos, ¿no? Entonces el campo total va a apuntar de manera perpendicular a esta línea de carga infinita. Entonces directamente va a ser el de E que yo tenía por el coseno de alfa, van a ser todas las contribuciones, ¿no? Eso es del análisis geométrico de evaluar el vector campo eléctrico. Quiere decir que simplemente el campo eléctrico, espero que se me perdió acá. Simplemente el campo eléctrico es hacer la integral, ¿sí?, de todos los aportes de coseno de alfa, donde de los que teníamos acá arriba, ¿no? Bueno, se terminó toda la, ahora simplemente matemática. Ponemos todo acá adentro y luego trabajo. Se terminó, ¿sí? Fíjense que ya queda después es matemática. Acá sacamos lo que pueda salir afuera constante, sale constante. Entonces fíjense que acá podría sacar 1 sobre 4 pi epsilon 0 y lambda saldría en constante.
Bueno, pero R chiquito no sale constante porque a medida que yo me alejo, me acerco, R chiquita varía, entonces R no saldría constante. Entonces debería empezar a tomar algún tipo de ayuda extra, ¿no? Entonces, una primera ayuda extra, yo acá le voy a poner todas las ayudas que uno hace, que podría hacer. Por ejemplo, una cosa que podemos hacer es incorporar R grande, que R grande sí es constante porque es la distancia que tenemos desde la línea infinita de carga hasta un eje, hasta el eje que pasa acá, que es paralelo a la misma que pasa por P. Entonces, en ese caso, la tangente de alfa, dado que este alfa, este mismo alfa, este que está acá, ¿sí? Si se ve ahí, la tangente de alfa no es otra cosa que S, ¿no? Sería, ¿está bien? Sí, eso es S sobre R. Eso me va a ayudar mucho. Y otra cosa, fíjense, que sería como instructivo, cuando yo pase esto, o sea, esto salga afuera, imagínenselo, ¿sí? Cuando sale acá afuera, me va a quedar adentro de la integral, esto es como, me ayuda, ¿no? Fíjense, me va a quedar, esto va a ser igual, no ser 4pi epsilon 0, como dijimos, ¿sí? Y metemos lambda acá, ¿no? Entonces nos va a quedar la integral de S, que sobrevive por ahora, coseno de alfa y R cuadrado, ¿no? Como dijimos, este R cuadrado chiquito abajo es un tanto molesto por ahora. Entonces, en primer lugar tenemos diferencial S y acá tenemos un coseno de alfa, entonces son estos momentos que tenemos que ponernos de acuerdo de qué vamos a usar como variable de integración y qué vamos a integrar. Profe, ¿Sí? pregunta. ¿Se puede diferenciar el S de la tangente? Claro, eso es lo primero que vamos a hacer. Diferenciar para poder... ¿Por qué hacemos eso? Está perfecto lo que vos estás diciendo. Porque si voy a No integrar, por coincide el ejemplo, diferencial con el coseno. Tenemos un coseno que claro, varía y exactamente, entonces, tenemos un diferencial de S que no va con el coseno, que no podemos exacto, integrar. exacto. Y aparte, cuando veo cosas que son como infinitas, está bueno integrar en ángulos, ¿no? O sea, es algo también positivo. Entonces, bueno, es eso. De acá extraemos el diferencial S, ¿sí? Se los dejo para que ustedes lo hagan, pero bueno, es muy fácil. Este R es R tangente de alfa, diferenciamos, diferencial S, no va a quedar otra cosa que, a ver, 0 por este menos R por la secante cuadrado diferencial de alfa. Ponemos todo acá adentro, queda el coseno, o sea, ya tengo ángulos. Y R cuadrado, puedo también sacarlo, ayudarme un cachito, de este triángulo, ¿sí? Fíjense que si pongo la pitagórica, vuelve S, así que no me conviene. Lo cual quizá lo más instructivo sería poner otro coseno, ¿sí? El coseno de alfa, que me va a servir también, va a ser R grande sobre R. Entonces, quiere decir que R cuadrado lo puedo transformar en R grande cuadrado y de coseno cuadrado, y ya tengo todas cosas que puedo, o saco afuera constante, o ya las puedo integrar. Entonces, para finalizar el problema, ya me va a quedar en ángulo, ¿sí? Ya lo puedo integrar, como dije recién. Entonces, por ejemplo, si me queda un coseno integrado, seguramente me va a quedar el coseno del ángulo integrado en el ángulo, o sea, coseno de alfa diferencial de alfa. Yo puedo integrar, por ejemplo, de acá a acá, ¿sí? Entre 0 y pi sobre 2, y ahí estoy tomando desde
desde ese eje, digamos, hacia arriba, para poder integrar todo esto que tengo acá, ¿no? Entonces el resultado final lo multiplico por 2 para considerar toda esta parte también, ¿no? Esa sería como una opción correcta para poder llegar a este resultado. ¿Sí? Nada, un poquito de matemática y son problemas absolutamente triviales, que es como decía el compañero, lo único que tenemos que hacer es inspeccionar el elemento de integración que tenemos y las variables que tenemos jugando al lado. ¿Okay? Bueno, con ese ejemplito también podemos tener otros casos, por ejemplo el anillo cargado, ¿sí? El anillo de carga, fíjense que es importante acá, que tenemos un plano XY y tenemos esta espirita, es un anillo que está cargado, entonces el diferencial está acá, ¿sí? En el plano XY. Entonces, de vuelta, jugamos un toque, planteamos con mi expresión de campo para una distribución continua de carga. Ya uso esta expresión para una distribución continua de carga. Entonces, trabajo de la misma manera que antes, pero va mucho más rápido, este ejercicio, porque también presiento esto que dijimos antes, una gran simetría. Entonces, todas las contribuciones que sean paralelas al XY, todos estos vectorcitos que estarían acá formando ese anillito, todos se cancelan entre sí, entonces la contribución del campo va a ser en Z. ¿No? Entonces, directamente volvemos a la misma analogía de antes, sería el diferencial D por el coseno, va a ser un vector que va a apuntar en Z, como dijimos, la suma de todos. Ponemos todas los agentes, el diferencial de E, ¿sí? El diferencial de Q, viene el lambda, viene todo, pero como le decía, viene mucho más fácil. ¿Por qué? Porque acá Z es constante, porque estoy parado en este punto, ¿no? Del plano, ¿sí? Entonces Z, esto es constante. ¿Sí? R también es constante porque estoy haciendo un barrido, ¿sí? Fíjense como si fuese una escalerita, entonces R también es constante, entonces hay muchas cosas constantes. Por ende, la única integral que voy a tener que resolver es el diferencial de S. Y el diferencial S es el que está en el anillo, entonces integro para toda la longitud del anillo. Entonces esa integral no va a ser otra cosa que el perímetro. Y ya está, quedaría absolutamente resuelto en nada, digamos, ¿no? La pregunta sería ahora, muy interesante, ¿no? Más antes de responder esto, que bueno, van a tener que pensar ustedes para qué valor de Z es máximo. Simplemente acá lo que pueden hacer es aplicar algún criterio para resolverlo. ¿Sí? Pero por ejemplo, una cosa interesante es, ¿qué ocurre si yo me paro como un poco alejado de esta configuración de anillo? O sea, si Z es mucho mayor que R cuadrado. ¿Sí? O sea, estoy mucho más lejos, por ejemplo, que el radio de ese anillo, ¿no? O sea, ¿qué pasa si Z es mucho mayor que R cuadrado? Perdón, que R. ¿No? Se considera una carga puntual. O sea, veo que el anillo se va a ir achicando y va a ser Exacto, una partícula. exacto. Primero que nada, fíjense que acá no sé si todos entendieron, pero ¿por qué queda Q? Aquí está Z, entonces este lambda, por todo, o sea, tengo lambda por todo el perímetro, tengo la carga total del anillo, ¿no? ¿Sí? Que es este Q que está acá. Está claro eso, ¿no? Bueno, muy bien, es lo que decías vos. Fíjate, de hecho, si vos haces la cuenta acá, y Z cuadrado es mucho mayor que R, quiere decir que, perdón, Z mucho mayor que R, Z cuadrado ante R cuadrado también va a ser mucho mayor. Fíjate que, entonces, este R cuadrado es despreciable respecto de este Z cuadrado, ¿no? Se ve acá en el denominador. Entonces te va a quedar Z cuadrado a 3 medios, o lo que es lo mismo Z cubo. Y con este Z que está acá arriba, te queda un Z cuadrado acá abajo. ¿Se ve? Entonces, el campo en esas condiciones, ¿sí? Te va a quedar 1 sobre 4pi epsilon 0. Entonces el tipo está viendo eso que decías vos, ¿no? Una carga puntual, ¿no? O sea, este Q, que sería la carga total del anillo,
Y lo de abajo tendía, como dijimos, a z cuadrado. ¿No? Entonces está excelente porque está observando una especie de carga puntual, ¿no? Entonces este resultado es lo mismo que tuviese una carga puntual en vez del anillo, ¿no? Puesta acá. Y yo estoy evaluando para acá en este punto P. Y esta sería mi carga Q. Separada a una distancia Z. Muy bien. Sí, sí. Bueno, esta pregunta la tienen que responder ustedes en sus salitas, muy simple. ¿Para qué valor de Z es máximo el campo eléctrico? Bueno, tiene la expresión del campo en función de Z. Y ya directamente con algún criterio de los triviales pueden responder la pregunta. Con esos dos ejemplitos, con la línea de carga infinita y el anillo de cargado, vamos a trabajar nosotros en dos situaciones problemáticas. Una es la siguiente. Fíjense que tienen que determinar el vector campo eléctrico en el punto P, en el centro de ese semicírculo, y sabiendo que las cargas que tienen un más Q en este y un menos Q en esta zona, ¿no? En carga total, digamos, ¿no? Entonces, con esa información, ¿cómo les queda una expresión de campo para ese punto P? ¿Pudieron hacer ahí una impresión del ejercicio? Creo que se los dibujé, no sé para qué. Ahí está. ¿Ya estaría esta situación? Sí, profe. Yo ya le saqué, profe. Okay. Y con la ayuda de la línea de carga infinita, vamos a calcular esas dos situaciones, ¿no? De la izquierda a la derecha, que son dos líneas de carga, una finita y una finita y una semi-infinita. En todos los ejercicios, fíjense que es importante establecer el punto donde voy a evaluar el vector campo eléctrico, ¿no? A mí me parece interesante. Eso sería como lo principal. Luego hacer un buen dibujito, ver si hay simetría y puedo alguna parte de ese campo eléctrico por cuestiones simétricas sea nula. Y ver con cuál componente me va a quedar, hacer todo ese análisis y luego poner todo en mi expresión y ver qué voy a integrar o qué variable voy a usar para integrar. Así que bueno. ¿Ya está esta también? Sí, profe. Ok. Bueno, ya que estoy, les voy adelantando la que tiene que hacer para el jueves. Se la dejo por si se nos extiende y por ahí alguien se va antes, que me pasó el otro día. A ver si viene ahora. Bueno, esta es la tarea del día para el día jueves. Bueno, esa expresión, x cuadrado más un y cuadrado igual a 16, o sea que es un anillo, que se encuentra en el plano XY. Entonces es muy parecido al anillo que vimos de ejemplo, pero la particularidad que tiene es que entre pi sobre 2 entre medio de pi tiene una cierta densidad lineal de carga, lambda 1, y en el resto del anillo tiene otra lambda 2, donde en particular lambda 2 es mayor que lambda 1. Entonces nos pide hallar el vector campo eléctrico en el punto, por ejemplo, 003, específico de esa configuración.